Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff de InView. Hoy a medias con mi amigo y colega Matteo Reschini vamos a estar tratando de cubrir una gama bastante amplia de cosas que pasaron la semana pasada, tanto en mercados internacionales como en mercado local. Así que sin más comentarios nos metemos en los temas. La semana pasada, como me imagino ya habrán visto, fue realmente muy mala para los mercados internacionales, y el culpable fue muy claro, y fue el último dato del Consumer Price Index de Estados Unidos. Varias cosas para destacar acá. Nosotros dedicamos ya weekly pasada a hablar bastante de inflación, y nuestro escenario base era que de la mano de una política monetaria ya bastante más áspera de la ubicación táctica que tenía hace apenas un año, por ejemplo, y la caída de varias materias primas importantes a la hora de definir precios internacionales, esperábamos que la inflación de a poco vaya acoplándose al sendero de desaceleración que el mercado esperaba, y tuvimos una sorpresa bastante contundente, no solo con la inflación, si se quiere, mal lineal, que dio 8,25 cuando se esperaba 8,1. Hubo una baja fuerte de las naftas, como esperaba el mercado, pero que se terminó diluyendo en un mar de otros alzas, y sobre todo, donde me parece que el dato pegó con más fuerza fue en la inflación núcleo, donde se esperaba, para no verlo anualmente, que ya viene bastante sucio el número con efectos de base, en la comparación intermensual se esperaba 0,3 y 0,6. Por lo tanto, de nuevo la Fed forzada a volver a recalcular dónde está el problema y que salió mal, y está claro que la inflación, ya estamos en varios meses de un esquema post la inflación es transitoria. Ya la Fed hace tiempo que abandonó esa estancia y dice que va a subir las tasas hasta donde sea necesario para combatirla. Claramente este último dato de inflación con un double miss en lo que es headline y core cayó muy mal el mercado. Tuvimos una semana horrible. Las carteras, para que se den una idea, yo sigo los registros diarios de las carteras offshore, y fue el peor día desde que se creó la cartera. Por ejemplo, en la agresiva, con una caída superior al 4%, en un día donde los índices también cayeron muchísimo, y se sintió realmente el golpe, donde el mercado ya empezaba a comprar una tesis de inflación en descenso, y los datos obviamente no acompañaron. Lo que estamos viendo es que las tasas ya en estos niveles están empezando a morder sobre la economía. Si bien en algunos sectores eso todavía no se manifiesta, y seguimos viendo ventas minoristas y un mercado laboral bastante firme, que a esta altura son ya los únicos contrapesos que quedan, me parece, en la discusión si vamos a un aterrizaje suave o a un aterrizaje duro de la economía norteamericana. Las tasas hipotecarias de 30 años ya están en la zona de 6,3%, cuando hace menos de un año estaban en 3%. Esto va a llevar a un desenlace del estilo Lehman Brothers Crisis Subprime. No, porque son totalmente distintas las condiciones de mercado. 90% de las hipotecas que se adjudicaron recientemente son a tasa fija, o sea que esta suba de las tasas a lo sumo les quita la posibilidad de refinanciarse, pero no esperamos que llegue una oleada de defaults como en su momento. Pero claramente sí, esto empieza a impactar de lleno en el muy fuerte mercado inmobiliario norteamericano, porque de repente holdear un treasury a 6 meses sin ningún tipo de riesgo empieza a ofrecer una tasa por lo menos comparable
con el negocio de comprar vivienda y alquilar, que se mide mediante el famoso cap rate. Entonces, evidentemente, la suba de tasas empieza a tener un impacto sobre la actividad, quizás no se vea parejo en todos los sectores, pero para eso se sube la tasa. O sea que está haciendo efecto. El problema es la sintonía fina de realmente cuánto destrucción de empleo y de estos sectores más sensibles a la suba de tasa vamos a ver hasta que la inflación finalmente la Fed sienta que está doblegada. Fíjense que todos los indicadores de economía de actividad, acá obviamente tratamos de ver los indicadores de actividad que son leading o que se ven en tiempo real, porque para ver si no la evolución de la economía en tiempo real, ya los datos viejos ya no nos sirven. Fíjense que en esta data que usamos siempre de la Fed, que trata de medir el PBI en tiempo real, hasta hace poquito esperaba para el tercer trimestre una suba anualizada de orden del 2,5%, y hoy estamos en 0,5%. Por lo tanto, se nota claro el resbalón que está sufriendo la economía. Y si lo miramos en los PMI, los Purchasing Manager Index, que tratan de anticiparse la tendencia, fíjense que en lo que es manufacturas, estuvimos en la zona de 65, recordemos que 50 divide expansión de contracción, y desde ahí tuvimos una caída bastante franca, que hoy ya nos pone cerca del 50. En lo que es servicios, el rebote fue más fuerte todavía, y si bien todavía estamos por encima de 50, se nota también la deceleración que hay en los últimos meses. Entonces, acá la pregunta es si Powell, que mucha gente lo plantea, es ¿Powell está tratando de inducir una recesión a la fuerza? A mí me parece que no. Ningún presidente de un banco central le agrada hacer que la economía caiga, pero a veces no queda otro remedio, o es muy difícil separar el efecto que uno quiere lograr de que la economía retroceda. Lo que logró, o sea, la primera consecuencia del índice de precios del consumidor que se anunció la semana pasada es que el escenario base, si bien siempre fue 75 puntos en la reunión de esta semana, de nueva suba, hoy tenemos que el escenario minoritario no es una suba de 50, sino una suba de 100. El mercado le asigna un quinto de probabilidades de una suba de 100. Es muy difícil de acá especular sobre esto, pero me parecería bastante raro. Yo creo que la Fed va a ir por una suba de 75. Si hubieran, me parece que si el consenso no va a subir 100, hubieran tratado de filtrar esta información mediante alguna editorial de Washington Post o el New York Times, como ya han hecho en el pasado cuando hubo que corregir expectativas sobre la marcha. Pero bueno, Powell ya lo dijo, el plan para contener la inflación va a traer dolor. Entonces, la Fed básicamente tiene un doble mandato que podemos ver muy simplemente como inflación y tasa de empleo, digamos como proxy de actividad. Tenemos una tasa de desempleo que está cerca de mínimos históricos y del punto que se considera natural, que es 2-3%, y en cambio la inflación ya tenemos en máximos de 40 o 50 años. Por lo tanto, es lógico que Powell apriete para un lado y vaya con todo contra los precios, porque ve que del lado del empleo todavía hay bastante tela para cortar y hay margen para combatir los precios de frente. ¿Qué es lo que ve la Fed? Más allá de la inflación núcleo, si uno mira otras distintas mediciones de precios que tratan de justamente dejar de lado los componentes más volátiles y hacer algo similar a lo que nosotros conocemos como inflación núcleo, todos están arriba de 6. Y esto es lo que la Fed tiene que combatir. Tuvimos un primer shock energético de precios de petróleo barra nafta que ya pasó, y ya vimos cómo eso aflojó bastante en los últimos 2 meses. Pero si el grueso de la inflación empieza a correr al 6%, y los alquileres empiezan a indexarse al 6%, y las subas de precio empiezan a arrimarse ahí, se puede producir algo similar a lo que los argentinos también conocemos de cerca, que es la espiralización. Entonces Powell evidentemente no está dispuesto a ceder
en este punto, porque una vez que la inflación se espiraliza, como todos sabemos, después es bastante más complicado de reducir. Otra medición interesante que nosotros miramos es, bueno, cuál es la sobretasa que están pagando los títulos high yield, que es una muestra clara de cuánto temor hay por el futuro de la economía. De nuevo, claramente, en periodo de COVID estábamos en 2% y estamos en 5%, son estos 200, 300, 400 puntos que subieron las distintas tasas según que miremos. Todavía muy lejos de crisis previas, como el 2008 o incluso los .com. Una recesión fuerte, sino creo que este indicador estaría bastante más arriba. Vemos números confusos, pero tuvimos también, quizás en el golpe 1-2 del mercado de la semana pasada, el primer golpe fue claramente la inflación y el segundo fue este, que quizás hayan escuchado algo. FedEx presentó resultados muy, pero muy malos. Deutsche Bank dijo que fueron los peores resultados que vieron de una empresa en 40 años. Colapsaron los números, básicamente. Y esto, claro que más para el tenedor de FedEx ya implicó un 20% de caída, pero para la economía global en su conjunto es una señal de alerta muy peligrosa y que sería ingenuo obviar. ¿Por qué? Porque si uno vende fósforo le puede ir mejor o peor, pero si uno vende servicios de transporte es difícil que no esté correlacionado con la economía. Esto es muy simple, la economía funciona mejor, hay más paquetes, funciona peor, hay menos. Puede haber algunos efectos de sustitución de competidores, algún efecto puntual, pero que FedEx avise que se avecina una recesión mundial. De nuevo, acá está la discusión si ya estamos en recesión técnica, cuál es la diferencia con lo que llamaríamos la recesión mundial que está por venir. Pero claramente este data point no es menor y se junta a los demás que nos marcan que claramente hay un deterioro en la actividad. La gran pregunta es hasta dónde va a llegar, que a su vez está interrelacionado con la evolución de la inflación. Por lo tanto, dato a dato iremos mirando cómo sigue esto, y claramente el mercado es prácticamente lo único que mira. Repasando acá lo que veníamos contando, Powell dijo que va a subir las tasas hasta que la inflación esté controlada. Después veremos esto en la realidad cómo se lleva a cabo, pero está claro que en el 2020 teníamos ahí tiene una muestra de bancos centrales desarrollados y emergentes, teníamos en el 2020 casi todos los bancos recortando tasa. 2021 ya las economías emergentes haciendo punta a la hora de subir sus tasas, con Brasil como gran abanderado, como ya hemos comentado muchas veces, y vemos ya este año sí todos los mercados definitivamente sufriendo la suba de las tasas de los bancos centrales, porque la inflación no deja de ser un problema a esta altura del partido global. Si nos abstraemos de Estados Unidos y vamos al resto del mundo, vemos incluso problemas más grandes. Europa e Inglaterra están sufriendo horrores por la falta de gas ruso, sumado al resto de los problemas que ya venían acarreando. Fíjense la proyección de desempleo del propio Banco de Inglaterra, que espera que en los próximos 3 años, como escenario base, el desempleo suba entre 2 y 3 puntos, y con el riesgo de que se vaya hasta el 9%. No hay buenas noticias económicas en Europa ya hace rato, ya hablamos de que el euro perdió la paridad, y la guerra en Ucrania no parece acercarse a ninguna resolución en el corto plazo. Pero también podemos verlo, por ejemplo, como los ya mencionados PMI de manufacturas, tanto de China como de Alemania, miren cómo vienen aflojando, sobre todo Alemania, que es la línea punteada, ya está por debajo del 50, sufriendo la falta de energía que antes conseguía de los rusos. En cambio, China viene bastante más picado, con cierres por COVID y con medidas para tratar de contrarrestar esos efectos, como la baja de tasas de requerimientos para los bancos y demás, pero también viene bastante complicado. Entonces, como para ir cerrando y darle el pase a Mate, que como siempre tiene muchísimo para ver de Argentina, el último dato de CPI volvió a poner inflación en el centro de la escena. Se espera que la Fed suba 75 puntos, pero
la opinión minoritaria es de 100. Yo creo que si sube 75 podemos tener algún pequeño relief rally, más allá de que pronosticar en base diaria no es mi fuerte ni el fuerte de nadie, pero creo que el mercado se está empezando a posicionar para algo peor, que de cualquier manera es una cobertura parcial. Si efectivamente la Fed sube 100 puntos, me imagino que veríamos una caída inicial en los precios de los activos de riesgo. Ahora bien, no hay mal que dure 100 años y la suba de tasas no va a ser eterna. Y ya con lo que está descontado el mercado, estamos en una tasa terminal por encima del 4. Esto comienza a tener visos de normalidad. No es lo mismo una tasa del 4 que una tasa del 1% donde estábamos hace poco. ¿Puede seguir subiendo la tasa? Sí, puede seguir subiendo, por supuesto, pero ya esto comienza a tener visos de normalidad. Podrá ir al 4,5, al 5 en el peor de los casos si la inflación se muestra realmente muy áspera, pero me parece que el gran camino de suba de tasa ya se hizo, y por eso, como venimos comentando, para quien crea que lo peor ya pasó, es momento de empezar a estirar tanto duration de renta fija como para quien se anime también un poquito más de riesgo crediticio. Ya hemos hablado la semana pasada de que nos gusta. En lo que hace equity, me parece que acá se abren, nosotros, todos los tickets que voy a mencionar, en distintas proporciones, en distintos lugares de las carteras offshore está, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, obviamente, y entonces hay que diversificar y combinar, pero digamos que si vemos un soft landing, a los índices amplios de acciones como el Russell 2000 o los sectoriales más agresivos, si se quiere, como finanzas, me parece que o incluso tecnológicas, debería ir muy bien desde acá, porque ya han recortado suficiente. En cambio, para quien espere un escenario más parecido a un hard landing, bueno, obviamente menos ponderación de equity, pero dentro de lo que se mantenga, recomendamos ETF más defensivos, como el Russell 1000 Value o como el Nobel Dividend Aristocrats, que son papeles obviamente más defensivos, o como el sector médico, que ahí se me escapó una vez en el ticker, es XLB, o incluso rates como nosotros tenemos en las carteras Iron Mountain o Mega Healthcare Investors, rates con buenas tasas que estén por lo menos pagando 4 o 5% o más, y con tasas que se calmen por acá o ya suban un poco, también deberían ser una buena apuesta de acá para adelante. Queremos dejar completamente en claro que los riesgos de cola claramente tienen seco bajista en este momento, hay una dinámica que preocupa más allá de la foto. ¿A qué quiero decir con esto? Y me parece bastante más probable que más allá del escenario base que tenga cada uno, es más probable que la economía de acá para adelante se deteriore más de lo que esperamos, a que veamos una sorpresa y un rebote que no está en los papeles de nadie, por lo tanto, cautela por ahí. Y después, que fuera de Estados Unidos, el resto del mundo tampoco trae muy buenas noticias, particularmente Europa, donde empezamos a ver bastante más consultas de los asesores. Esto de la paridad con el euro llama la atención, hay mucha gente que espera un reversal. En algún momento va a llegar desde ya, pero en este momento vemos demasiada incertidumbre adicional asociada a la guerra y el abastecimiento de energía como para hacer recomendaciones demasiado amplias. Y por último, China, como siempre, arrastrando a gran parte de los emergentes y siendo gran parte de la ponderación de los índices emergentes, continúa con su política de COVID-0, que ya a esta altura es difícil de justificar, y le suma su crisis inmobiliaria, problemas con algunos bancos menores y demás. Por lo tanto, hoy de nuevo los índices, hasta hace un ratito que miré, están apuntando a una caída del 1% de los principales índices, así que habrá que armarse de paciencia y seguir atravesando este mes que viene bastante, este año y mes, que viene bastante más complicado de la media de lo que venimos acostumbrados. Dicho eso, Mate, ¿estás por ahí? Acá estoy, perfecto. Vamos a pisar el compartido. Buena semana para todos. Ahí estamos. Bueno, acá estamos. Apareció el título viejo, pero bueno, acá ahora ya aparece el adecuado.
Bueno, perfecto. Argentina. La verdad es que siempre me siento un poco como que tengo mucho más volatilidad y problemas e incertidumbre sobre el futuro para lo que comentar, pero esta vez no me siento tan en desventaja como lo que se ve afuera. O sea, estoy mal, pero no tan mal, digamos, con el tema de la volatilidad de Argentina, pero no se ve tan mal respecto de afuera. Principalmente, digamos, porque un poco parecería que voy a hablar de lo mismo, en una escala absolutamente distinta y completamente fuera off the charts, digamos, de lo que están hablando afuera, pero parecería como que vamos a hablar de cosas similares. Tema, por ejemplo, inflación. Afuera, bueno, estaban muy preocupados por un 8% de inflación anual. Acá estamos en agosto, en el segundo mes consecutivo, que la inflación empieza con 7. Está bien, empieza con 7, sigue con 0, digamos, está bien, es 7, pero la verdad es que un ritmo de 7 es una velocidad crucero bastante peligrosa, ¿no? Es muy, pero muy rápido. Y si vemos lo que es la inflación interanual, vemos que esa época de estabilidad que tuvimos durante 2021, ahora realmente estamos empezando a ver un poco la aceleración y ya vemos una interanual del 78,5. Por las dudas, aclaro, esa es la interanual, digamos, o sea, no es la anualizada a partir del 7, la anualizada a partir del 7 da más de 100. No me parece útil ni honesto poner una inflación de más de 100, digamos, anualizada, porque bueno, asumiría que esto va a seguir en este ritmo por siempre, digamos. Entonces, por este lado, viendo un poco para atrás, cómo venimos un año para atrás, es 78,5, lo cual es terrible. Si uno ve lo que es el desagregado de la inflación que se presentó el miércoles pasado, vemos que hay productos estacionales núcleo regulados y que esta vez la núcleo dio por debajo de 7 y que jugaron muy en contra de los estacionales, ¿sí? Los estacionales van y vienen, a veces juegan a favor, a veces juegan en contra. Hay veces que mucho lo que sucede es que se ha acusado de que se califican algunas cosas como estacionales que en realidad no lo son. Bueno, está bien, pero supongamos que eso se mantiene un poco estable en lo que fue el último año, entonces tampoco es que te deja muy sucio el panorama, digamos. En este caso, lo que se ve es que, si bien los estacionales jugaron en contra, tampoco es que jugaron tan en contra como en algunos otros periodos, ¿sí? Fue una situación de en contra de qué estamos hablando. La cebolla, el tomate, digamos, o sea, ese tipo de productos, digamos, de verduras, digamos, que básicamente, verduras, el que sabe que el tomate es una fruta, digamos, por favor no lo pongan en los comentarios, o sea, ya entienden a lo que voy, pero la situación es que todos esos productos estacionales realmente jugaron en contra esta vez, y si uno ve, digamos, lo que es el nivel general de inflación contra los otros niveles, vemos que, como sucede desde hace mucho rato, prendas de vestir y calzado está por encima, digamos, en este caso está casi rayando las dos cifras, digamos, mensual. Y después tenemos que, entre comillas, preocupante de todo esto es que los productos de primera necesidad, como alimentos y bebidas, están, bueno, también prenda de vestir y calzado también parece primera necesidad, están por encima del nivel general hace un rato considerable. Ahora, ¿qué pasa a partir del resto del año? La verdad es que no me parece que tampoco sea muy relevante decir, ay, pasamos las 3 cifras o no pasamos las 3 cifras. Bueno, la verdad que con la velocidad que venimos es medio anecdótico si pasamos las 3 cifras o no, pero bueno, la verdad que hay gente pendiente de ello. Y la verdad que también, viendo esto, parece complicado al menos no terminar por debajo del 90% de inflación anual en diciembre. O sea, esa tablita que tenemos arriba a la derecha, ¿qué nos dice? Que para que la inflación termine en, o sea, en diciembre, ¿sí? Diciembre de 2022 contra diciembre de 2021 en 50, 60, 70, 80, 90, se debería dar a partir desde septiembre hasta diciembre, incluidos ambos, una inflación de deflación del 1,05 para 50%, inflación del 0,56 mensual todos los meses para llegar al 60, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos en niveles del 7, esto es muy difícil de desacelerar, además tenemos que ya el ritmo de suba de tipo de cambio, como hemos anunciado en los dailies, ya está
rondando el 6%, ligeramente por encima, a veces por debajo, pero rondando el 6% en promedio. Entonces también eso pone un piso a algunos productos de inflación, ¿no? Mensual. Entonces, ese 6%, perdón, es tasa efectiva mensual. Entonces, por ese lado vemos que una inflación de menos de 5 todos los meses de acá en adelante, o compensando, digamos, o sea, ahora que se vaya al 6,5, 6, y después vuelva a un 4, digamos, como para en el medio promediar un 5, bueno, no parece muy loco, digamos, que no penetre hacia abajo del 5. Entonces, ya una inflación del 90% anualizada para este año parece certero. Lo que no sabemos es si vamos a cruzar el 100 este año. Entonces, por ese lado, comentarles que esto es un problema que no parece tener una solución muy de corto plazo o muy sencilla o sin dolor, digamos, ¿no? Y eso creo que el gobierno lo sabe, por eso yo también creo que lo que hablábamos que después de Guzmán, ¿sí? Cuando entró Batakis, se vio que a raíz de esto el gobierno parece haberle perdido miedo a una inflación de 3 cifras, entonces ya directamente no nos importa mucho, y se ve claramente con una medida como el dólar soja. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué se hizo para tratar de solucionar esto? Bueno, se subió la tasa, buenísimo. Ahora, ¿esta suba de tasa alcanza? ¿Es suficiente? La verdad es que no parece que vaya a ser suficiente porque está en línea, digamos, es una tasa efectiva mensual similar a un 6%, digamos, ¿sí? Más o menos rondando un 6%, queda por debajo del promedio de la suba de tipo de cambio de las últimas 5 ruedas, y encima de eso queda por debajo de la expectativa de inflación para el mes próximo, digamos. Entonces, ex post, o sea, ex ante la inflación, o sea, es una tasa real menos negativa, sí, claramente, pero hacia adelante no parece que esto vaya a continuar con una tasa real positiva si no se mantiene en estos niveles mientras la inflación desacelera. Entonces, esto puede llegar a ser una tasa real positiva en unos meses si la inflación desacelera, pero el próximo, o sea, este mes, septiembre y parte de octubre, no parece que esto vaya a ser una tasa real positiva. Y para peor, está por debajo del ritmo de suba de tipo de cambio. O sea, si yo hoy soy un tenedor de dólares oficiales, digamos, que me puede decir que quién tiene dólares oficiales, bueno, puede ser un exportador, por ejemplo, hoy por hoy, entre quedarse parado en los dólares oficiales o poner el dinero a tasa y dárselo al Banco Central a través de cuentas remuneradas, ya sabemos cómo son los mecanismos de transmisión de política monetaria, no conviene. O sea, no va a esterilizar dinero del Banco Central tan fácilmente a una persona que pueda ponerlo a una tasa superior, en ese sentido. El Banco Central no va a esterilizar esto si de repente la expectativa de inflación es mayor y las tasas reales, digamos, se mantienen, digamos, cercanas a cero en algunos instrumentos, pasando marzo, abril, con todo el riesgo que eso conlleva del año que viene. Entonces, por ese lado, ¿es positivo que la tasa real sea menos negativa? Sí, pero yo no comparto el optimismo que vi en algunos medios, en algunos colegas, cuando hablaban de, el halcón Pelle. No, esto, por favor, es el menos paloma Pelle, digamos, pero no podemos hablar de halcón con estas cifras, con estos valores, digamos, ¿no? El impacto de esta suba de tasas de política monetaria fue dispar entre los distintos productos, digamos, ¿no? La tasa de caución a 7 días, fíjense que replicó bastante este movimiento de 500 puntos básicos, ¿sí? 550 puntos básicos que subió el Banco Central, subió 550 puntos básicos, esto no subió 550, pero fue bastante limpia la transmisión, digamos, de unos más o menos 450 puntos básicos. Bastante bien. La verdad que también, viendo esto, una tasa nominal anual de 60% a 7 días, tampoco es que parece un regalo del cielo, ¿no? O sea, lo que sí mejora la situación para quien ya tiene pesos en la mano y para quien los tiene que reinvertir. Entonces esto es como un regalo, como una chapa, digamos, del cielo al que ya tiene los pesos en la mano, pero no va a convencer a nadie de ingresar con dinero fresco a estas tasas, digamos, ¿no? O sea, esa es un poco la situación, salvo que alguien venga con una expectativa de que el tipo de cambio no se va a mover absolutamente nada y que la inflación va a bajar, bueno, puede llegar a ser. Creo que hay mejores formas de aprovechar esa oportunidad que ir a cauciones al 60% de 7 días,
pero dentro de todo, digamos, no me parece que eso esté dentro de mi escenario base, digamos, ¿no? Para lo que son otros productos, tenemos en LEDs, fíjense que esto, viendo lo que es las tasas durante la rueda del viernes, no se movieron tanto, digamos, ¿no? Me pueden llegar a decir, incluso bajaron. Sí, bueno, no es que tampoco le creería tanto eso, porque creo que con la liquidez de algunos de esos títulos, principalmente la de noviembre, estás medio en el margen de error, digamos, con esas tasas. Lo que sí querría aclarar acá es que lo que se vio fue una suba de tasa interesante en el mercado primario para la LED que se licitó el viernes. Nuevamente, eso es un tiro al aire, digamos, a veces meterse en esas licitaciones porque uno no sabe a cuánto directamente va a estar colocando. En este caso, perdón, el Ministerio de Economía directamente lo que tuvo es una situación en la cual tenía que rolear el T2X2, ¿sí? Entonces tenía un vencimiento interesante y decidió pagar una buena sobretasa en lo que son LEDs, que llega por encima del 80% anual. Lo que es LESER no pagó muy distinto al mercado y todo, digamos, en tasa negativa. Entonces tampoco es que dio una buena oportunidad en ese sentido. El tema es que a pesar de esta suba de tasa, a pesar de toda esta situación, digamos, que con el mercado, que ahora parecería que había un poco de estabilidad, aún así el tipo de cambio empezó a subir, ¿sí? El dólar contado con liquidación, si uno lo mira con ADRs, digamos, está por encima de los 300. Si uno lo ve con papeles locales o directamente con títulos locales, se lo ve ligeramente por debajo de 300, estuvo 299, 290 por el momento. Mientras que el MEP también estuvo durante la semana, llegó a 290, a veces lo pasó un poco, está rondando esos valores. Esto, la verdad que esta suba del tipo de cambio no nos sorprende, o sea, lo que a mí me sorprende es que no haya sucedido antes, digamos, ¿no? Si yo no creo que esto iba tan fácilmente a volver a los niveles de 330, 340, 350 que hemos visto en medio de la crisis política que hubo con la salida de Guzmán, pero la verdad es que esta baja abrupta hasta niveles de 290, 280 y hasta el MEP a 270 por debajo, 269 lo vio marcarse, lo vio operarse por momentos. Me parece que eso fue una cuestión medio extraña y que por el momento ahora con más pesos en la calle, producto para mí, en mi opinión, del dólar soja, se va a ver una suba, digamos, hasta estos niveles y quizás empiece a lateralizar en 300. Todo depende de cómo el Banco Central decida actuar, el Banco Central y otros entes públicos, digamos, con las oportunidades que puedan llegar a ver para vender dólares y a ingresar a tasa en pesos, digamos, ¿no? La realidad es que el dólar soja lo que tuvo fue que, miren lo que fue en septiembre, el Banco Central empezó a comprar dólares de una manera bastante violenta. Está armado con el neto de las compras diarias, ¿sí? De tipo de cambio, y por la medida ya ingresaron más de 3.000 millones de dólares al mercado, pero hay una cuestión, muchachos, es lo que veníamos diciendo antes, o sea, el Banco Central está comprando dólares a 200, porque es lo que le paga a los exportadores, y vende dólares a 140. Nuevamente, me da que pierde, digamos. Entonces, ante esta situación, esa pérdida del Banco Central se traduce en más emisión, y la verdad es que la emisión son unos números que no son para nada despreciables, y que eso va a tener un impacto muy fuerte en inflación, que se va a ver si eso no se esteriliza. Obviamente, el Banco Central lo que puede llegar a decir es, yo estoy haciendo el esfuerzo de que eso se esterilice, subiendo la tasa, digamos, ¿sí? O sea, toma un enfoque monetarista, entre muchas comillas, digamos. Entonces, ante eso, lo que también se puede llegar a decir es, ojo, porque ante una tasa real negativa y encima con el tipo de cambio subiendo, es difícil que la gente confíe, digamos, en esa tasa más alta que les estás dando. Por lo que, la verdad, por eso yo creo que esta medida de comprar barato, comprar caro y vender barato, miren que me es difícil decirlo, digamos, sin pifiar, digamos, porque no es tan fácil plantear que alguien compre
caro y venda barato con tanta ligereza, entonces esto va a traer efectos sobre el tipo de cambio, esto va a traer efectos sobre la inflación, y por eso también no estamos muy optimistas en lo que sea el plan de desinflación de acá en adelante. A ver, como consideraciones finales, y algo que quiero también en la próxima diapositiva comentar, es que las subas de tasas no impactaron de manera igual. Entonces, por más de que el Banco Central diga, yo estoy subiendo las tasas, por más de que Massa me plantee que está subiendo las tasas, no impacta rápidamente y de la misma manera en todos los instrumentos. Entonces, que el Banco Central suba la tasa no implica que en el mercado secundario las LEDs operen a una mejor tasa tan instantáneamente. Veremos cómo impacta hoy el hecho de la suba en mercado primario de las LEDs, o si directamente el mercado ya encontró un equilibrio en estos valores y tendrán que esperar a la próxima licitación para tratar de ver si el MECON decide pagar un sobreprecio de tasa. El tipo de cambio comenzó una escalada, o sea, yo creo que vimos un cambio de régimen, por así decirlo, digamos, o sea, suena difícil, suena muy, mucho más importante quizás de lo que debería, digamos, un cambio de régimen, digamos, pero la situación es que el tipo de cambio comenzó esta escalada y algo que aparentemente nada lo subía, con poco esfuerzo, digamos, escaló casi unos 20 pesos en un par de días. Entonces, yo insisto, mucha prudencia con eso. Me han consultado algunos colegas, algunos periodistas por tema de carry, si con esta estabilidad del tipo de cambio había vuelto el carry en 2.70. Yo sostengo lo mismo, digamos, a pesar de esta escalada. La verdad que no me parece muy prudente, digamos, volver a un esquema de carry, salvo que sea un dinero muy especulativo. Porque la verdad es que esto puede empiojarse muy rápidamente. Ejemplo, factores políticos que nos ayudan. La semana pasada, cerrado el mercado, ¿sí? Pasadas las 6 de la tarde, el gobierno oficializó el pedido de nulidad de los contratos de concesión, ¿sí? De autopistas, que impactó severamente a Autopistas del Sol y a Oeste. La verdad que siendo papeles con poco volumen en general también no daba para poner un poco los impactos en precio, porque todavía creo que no debe estar del todo impactado, pero bueno, eran dos cifras negativas, perdón, en rojos de dos cifras, los cuales no son agradables para nadie. Sumado a que, por más de que esto después quizás sea una amague, digamos, algún tipo de amenaza velada por parte del gobierno, el símbolo, el gesto es malo, digamos, o sea, que pedir la nulidad de los contratos, eso nunca le cae muy bien al mercado, y dicho y hecho, justamente luego de esta noticia empezó la escalada del tipo de cambio. ¿Hay causalidad ahí? La verdad es que yo creo que había argumentos para suba de tipo de cambio, como puede llegar a ser el dólar soja, claramente, antes de esto, pero bueno, como siempre, las cosas son multicausales, digamos, no es tan fácil decir que hay una sola causa para cada suceso. Probablemente haya ayudado a que el que tenga pesos en la mano diga, no sé si estoy tan cómodo con estos pesos en la mano. El dólar soja, por más de que se lo venda como un gran éxito, digamos, que logró fortalecer las reservas, fomenta, o sea, retroalimenta la suba del tipo de cambio y tiene efectos sobre la inflación porque implica más emisión, o sea, más billetes, más pesos, siguen imprimiendo pesos, eso va a tener un efecto sobre el tipo de cambio y sobre la inflación. Una cuestión interesante también, y que o sea, que puede llegar a ser un argumento lateral o entre comillas bajista para el tipo de cambio de mercado del MEP o el CCL, es qué va a hacer el gobierno con esos dólares que estaba comprando el Banco Central, ¿no? Si el Banco Central dice, no, el Banco Central me parece que no va a tener tanto esa decisión, digamos, pero si el agregado del Banco Central, el MECON y un poco toda la cúpula, digamos, decide que esos dólares no se tocan y son meramente para refortalecer reservas o para pagar importaciones, el tipo de cambio tiene para mí un recorrido hacia arriba. El tema es que no podemos estar seguros que en algún momento no digan, bueno, ya que estamos sentados encima de estos dólares, las importaciones más o menos las podemos manejar hasta, no sé, tercer trimestre del año que viene, cada uno le pone en esa fecha el suceso que quiera, bueno, veamos de tratar de controlar las expectativas en el mercado de MEP y CCL, y que usen parte de eso para intervenir. Dado que el mercado de MEP y CCL
A ver, no lo veo como una locura, digamos, esta afirmación. Yo me sentaría arriba de los dólares esperando el año que viene porque se puede empiojar mucho más fácil, pero en tal caso, digamos, piensen que el mercado de MEP y CCL, nadie sabe con certeza cuánto opera todos los días, pero estamos entre un 30 y 50 millones de dólares por día y están comprando 200 por día. A ver, que tienen, no sé si puedo decir que tienen poder de fuego, porque es una imprudencia igual utilizarlo para esto, digamos, pero que tendrían la capacidad de poder llegar a intervenir el tipo de cambio de MEP y CCL, puede pasar. Que dicen que estuvo estos días, algunos operadores comentan, también rumores, nadie puede asegurarlo con certeza, de que estuvo presente en la rueda. Sí, dicen que estuvo presente en la rueda, digamos. No de una manera muy agresiva, ni fijando en ningún valor, pero bueno, podría llegar a fortalecerse un poco todo eso. La verdad es que veremos qué sucede si se calienta un poco más el mercado del tipo de cambio. Ahora esto, no sabía qué título ponerle a la diapositiva. Realmente entonces me quedo con un 404 ahí. La verdad que el título no es found porque no sé cómo decirle a esto. Porque la verdad es que, bueno, ahora decía el Destape, decía la Política Online anoche, que ayer en la tarde anoche, el ministro va a encarar un proceso de la lucha contra la inflación y va a presentar un plan de estabilización. Curioso, extraño, digamos, ¿no? Porque la verdad que me parece que hubiese estado bueno que lo presente de entrada, ¿no? O sea, si había un plan de estabilización, ¿por qué no se presentó de entrada y ya nos pusimos a trabajar con esto? La verdad que me suena como que esto es otro de estos anuncios, digamos, que también veremos en qué termina, en qué van a anunciar y qué va a pasar. Es como si estuviésemos tratando de hacer anuncios para mejorar las expectativas, entonces cuando termine el impulso de uno de los anuncios metemos otro como para tirar un poco más para adelante el caos que pueda llegar a haber. Entonces, por este lado, la verdad que yo tampoco es que espero grandes cosas del plan, del anuncio, pero la verdad que nuevamente creo que lo pongo para que todos sepamos que capaz que esta semana, capaz que la semana que viene, no lo sabemos, no hay mucha certeza, venga algo de esto y también pueda llegar a traer un poco de calma, momentánea o no, dependiendo del anuncio, a los mercados. Dicho eso, preguntas. Bien, gracias Mateo. Venimos con tiempo, así que deje su pregunta si la tiene. Nos consulta Martín que si el S&P tuvo super semana de junio, si creemos que puede seguir bajando hasta 3020 en octubre, como dice Banco of America, o si puede subir, como dice Kolanovich del Morgan. Bueno, empiezo por aclarar que nosotros no somos muy amigos ni del análisis técnico, ni de los puntos críticos, o como quieran llamarlo, y de predecir el corto plazo. Y menos en este contexto donde lo que importa es lo que diga Powell, o si suben 75 o 100, o si el próximo dato de alta frecuencia de infla afloja un poco. Me parece que no es momento para... Hay gente que usa más o menos estas herramientas, no sé si es el momento de fijarte en estos niveles clave, cuando si Powell dice algo con tono enojado, pasa de largo cualquier punto crítico. Dicho eso, si me obligás a contestarte, creo que el mercado está más para un rebote que para seguir patinando, sacando que hoy ya arrancamos uno abajo. Me parece que estamos para un rebote de alivio. Ahora bien, todo pronóstico de corto plazo del mercado tiene una probabilidad cercana al 50% de acierto, por lo tanto, tómenlo como una opinión personal, no es nada más que eso. Después nos pregunta Sergio Mate, ¿cómo es la situación de quienes venden soja con el dólar soja y la posibilidad o no de comprar MEP con el producido? Esto sé que estuviste en tema, Mate, así que te lo dejo a vos. Perfecto, sí. No pueden. No, así. No, en realidad no, mentira. Sí, por ahora pueden. No hay ningún tipo de norma que lo impida. Así que el que vendió dólar soja puede comprar dólar MEP, porque todo lo que no está prohibido está permitido, al menos por el momento. Yo no aseguro que capaz que mañana, capaz que pasado, capaz que esta tarde, capaz que mientras dormimos todo sale en el boletín oficial. No lo sé, puedan decir, bueno, quien vendió dólar soja en los últimos 90 días no puede acceder al MEP, y de repente, de un día para otro no pueda. Por ahora no hay nada de eso público, digamos, o sea, eso no debería generar problema.
Quien vendió dólar soja, dólar soja 200, no va a tener ningún problema. El que sí puede llegar a tener problema es el que utilizó el plan anterior, que le permitía acceder con el 30% del producido a comprar dólar oficial en el banco. Ese sí, porque básicamente accedió al dólar oficial, digamos, ¿sí? En el dólar soja anterior. Pero con el nuevo de dólar soja 200 no hay problema. La regulación que tuvimos la semana pasada, en realidad no, afectaba únicamente a los que reciben subsidio, que bueno, ya habrán modificado la declaración jurada para compra de mes. Sí, yo lo que diría, para que quede más claro, es no hay una prohibición puntual a quienes vendieron dólar soja 200, pero sí aplican todas las demás restricciones que tenemos, incluyendo la última, o sea que si un chacarero vendió dólar a 600, pero le subsidian la luz en la casa, bueno, teóricamente no podría. Así que no hay una prohibición extra, pero sacando el punto de quien se adhirió al anterior y breve plan, que por suerte no fue demasiada gente, no hay nada puntual que se agrega a eso. Otra pregunta de Marco, Mate, esto tiene olor a que es para vos también. Con este contexto normal y nuevas subas de tasa de peso fijo, ¿qué fondo les gusta para los próximos 2 meses? Cero tasa fija, ¿qué tenés en vista, Mate? La verdad es que en este sentido habría que ver un poco cómo termina impactando en estos días en el mercado de tasa SER la suba de tasa, esta tasa real menos negativa que veíamos antes, principalmente porque la verdad es que yo preferiría estar cubierto ante subas inesperadas de la inflación con un producto en tasa real, digamos, SER, que estar en un plazo fijo, que encima también no es liquidable, digamos, ¿no? Entonces, si tomásemos a un instrumento SER como un plazo fijo en el cual no tomaríamos un plazo mayor al de nuestra inversión, porque podríamos llegar a tener un problema como el que hubo en mayo, junio, de sell-off de la curva SER otra vez, sin mucho problema, digamos, ya que la verdad que creo que todos estamos mirando para el costado con eso, digamos, la situación no cambió, nada más que no tenemos otro lugar a donde ir. Entonces, si lo tomásemos como podríamos ir hasta vencimiento y la tasa cierra, yo preferiría SER por esta permanencia de la inflación, porque no terminamos de ver los efectos de la emisión del dólar soja en la inflación, y porque creo que el gobierno le haya perdido un poco el miedo a la inflación a 3 dígitos, implica que esto va a tener más inercia, me parece, de lo que veníamos diciendo. Bien, Javier nos pregunta, ¿cómo afectan los subsidios a servicios públicos y la operatoria de MEP si los mismos se hacen extensivos a quienes no los solicitaron? No, a ver, ya hay como una mini jurisprudencia de esto, que es que mucha gente que trabajaba para un empleador que solicitó en su momento el programa Repro, después no podía comprar dólares. O sea, no importa si el acto fue voluntario tuyo o no importa que vos no hayas pedido, sino que simplemente como no pediste que te lo saquen o no corresponde que te lo saquen, listo, te sacan de la cancha. ¿Esto me parece justo? No, justo no es, pero me parece que la idea del gobierno es que no más de 1 millón de personas puedan comprar dólar oficial por mes y sacar de la cancha a quien sea necesario, y MEP también, en la medida que lo puedan ir achicando, mejor. Obviamente, después esto termina repercutiendo en el blue y el problema es el mismo, pero bueno, nada, reguladores. Y por último, pregunta Roberto, peor internacional, ¿creen que puede ser tiempo de tomar posiciones en commodities metalíferos? ¿Se puede esperar? Bueno, con el tema de los commodities más vinculados a metales, el gran problema es China y su sector inmobiliario. De hecho, cuando estalló el tema de Evergrande, el mineral de hierro se cayó a pique y de hecho es uno de los peores commodities si tomamos los últimos años. A mí me parece todavía un poco pronto, o por lo menos de construir una posición empezaría de a poco, porque es uno de los sectores donde todavía podemos ver nuevas patinadas, me parece.
Bien, Alejandro, ¿puedo operar CDR u ONJ New York, ambas contrapesos si tengo subsidio? Acá estoy, sí, acá estoy. La situación, yo lo hablé el viernes con nuestro departamento de compliance, y por lo que me están diciendo, la interpretación es que no se podría. Básicamente porque es una dolarización implícita del monto, entonces no se podría operar contrapesos, ni se podría hacer la conversión de especie, ¿sí? O sea, no podrías comprar el CDR contrapesos, mucho menos, digamos, comprar el CDR contrapesos y pedir la conversión a la acción afuera para directamente liquidar contra dólares. Entonces, por el momento, no, digamos. Eso es lo que tengo, que me comentó el departamento de compliance. Perfecto. Andrea nos pregunta qué podemos comentar sobre los CDR de empresas tecnológicas. Bueno, dejemos los CDR de lado, que simplemente poner una capa extra de FX, hablemos de las empresas tecnológicas directamente. Breve comentario, obviamente son de las que más sufren con esta suba de tasas, porque estamos hablando en la mayoría de los casos de flujos a descontar en el futuro lejano, y me parece que ahí se abren, hay dos escenarios al infinito, ¿no? Matices, pero hay dos grandes familias de empresas tecnológicas, las que todavía tienen que crecer un montón y crecer su facturación y ganancia muchísimo para justificar su valuación actual. No sé, ahí podemos meter casos como Amazon, Tesla o Netflix, por poner algunos nombres, y después tenés otro grupo de empresas ya más consolidadas, de cuasi monopolios u oligopolios, que tienen una ventaja de escala muy difícil de hacer arquitectura y que están bastante más cubiertas de los avatares de las tasas, como pueden ser Microsoft, Meta, a pesar de que aprovechan cualquier excusa para pegarle, o Google. Yo me sigo inclinando dentro de este universo por empresas de este segundo lote, porque si la cosa se pone más cuesta arriba, obviamente el primer grupo todavía tiene bastante más que demostrar. Pero estamos hablando de empresas gigantescas que no se van a alejar demasiado de cómo funciona el mercado en general. Es muy difícil esperar que Apple tenga un año excelente cuando el mercado está 20, 30 abajo. Por lo tanto, paciencia, mucho más que eso no tengo para comentar. Y después Abel nos pregunta por una cartera de papeles con dividendos. Esto, Abel, en todo caso, después lo podemos hablar uno a uno si se quiere, yo después te contacto. Daniel nos pregunta por qué hubo una baja del 2% en el GameStop FFI jueves. No sé, Mate, si esto puede tener visto, si no también podemos consultar y No, volvemos lo sobre el podemos tema. consultar con GameVest directamente. Bien, eso después lo comentamos, Daniel, y creo que por hoy podemos ir cerrando acá. Perdón, un anuncio antes Sí. de que cerremos, porque esto es fresco. Están saliendo los cables de distintas agencias de noticias. El FMI publica la revisión del acuerdo con Argentina, y dice que la mayoría de las metas cuantitativas se cumplieron hasta fin de junio. Dice que la mayoría. Aclaran específicamente que no se cumplió la de reservas netas de 2.000 millones de dólares. Y ellos mismos aclaran que es por un volumen de importaciones más alto que el esperado. Así que esto parece como que el FMI nos está diciendo un siga, no hay problema, todo pelota, digamos. Bien. Bueno, podemos cerrar con buenas noticias, que a veces cuesta conseguir, así que buena semana para todos. Cualquier cosa, estamos acá como siempre y nos estaremos viendo la semana próxima. Saludos, Mateo. Saludos.